Palacios Rojas, estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia de la especialización Derecho Administrativo y el seminario Compliance en la Gestión Pública. En el presente video les voy a explicar cómo se aplican las normas de protección de datos personales en el sector público, así como su importancia para garantizar el derecho a la privacidad. Este tema es fundamental, ya que en el ejercicio de la función pública constantemente se manejan datos personales de los ciudadanos, lo que exige responsabilidad, legalidad y ética. Entonces empezamos explicando qué son los datos personales. Los datos personales son toda aquella información que permite identificar a una persona: nombre, número de cédula, dirección o incluso información médica o financiera. En Colombia, su protección está regulada principalmente por la Ley 1581 del 2012, la cual establece los principios, deberes y derechos relacionados con esto. Por otra parte, los principios de la protección de datos es un tema también muy importante porque rige cómo se debe manejar todo el tema de la protección de datos. Entonces, en el sector público, el tratamiento de datos debe manejarse según varios principios fundamentales. Primero, en primer lugar tenemos el derecho a la legalidad, el principio de legalidad, según el cual los datos deben ser usados con autorización de la ley. Es decir, exige que todo tratamiento de datos se encuentre autorizado por la ley. Así. En segundo tenemos el principio de finalidad, según el cual los datos pueden ser usados para un propósito en específico, legítimo y previamente vigente. Por otra parte, tenemos el principio de seguridad, que obliga a implementar medidas técnicas, administrativas y humanas para evitar el acceso no autorizado. Y por último, tenemos el principio de confidencialidad, que impone el deber de no divulgar datos personales sin autorización o sin una causa legal que lo permita. Entonces, con estos principios garantizamos un manejo adecuado de la información y además, muy importante, que protegen a los ciudadanos frente a posibles vulneraciones de su intimidad. Aplicaciones en el sector público. Las entidades públicas aplican esta norma de protección de datos en muchos escenarios. Por ejemplo, cuando registran en base de datos institucionales, en base de datos de salud, por ejemplo, en la EPS, en el SISBEN o la registraduría, cuando generan actos administrativos, como por ejemplo el registro civil, la cédula, copia de la cédula y demás trámites para la ciudadanía. Un caso en concreto puede ejemplificarse cuando administran datos médicos. Estos datos médicos de los usuarios deben ser utilizados en ese fin, sin dejar que personas no autorizadas accedan a la base de datos que contiene la información de los ciudadanos que se encuentran registrados en esa EPS, en ese sistema de salud. Otro ejemplo diario de la rutina diaria es, por ejemplo, las alcaldías cuando entregan programas sociales a ciertas personas en condición vulnerable. Esa base de datos que tienen de las personas deben ser utilizadas solamente con el fin de registrarlas en ese programa social. No se puede utilizar con otro fin ni dejar que personal no autorizado acceda a dicha información. Importancia de los datos personales en la gestión pública. Entonces, estos datos personales cumplen una función esencial en la gestión pública. En primer lugar, protege el derecho a la intimidad y a la privacidad de los ciudadanos. En segundo lugar, fortalece la confianza en las instituciones del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Los ciudadanos esperamos que la información que le transmitimos de nuestros datos personales al Estado la utilicen de manera responsable, no vernos involucrados en estafas, que nos llamen, que sepan nuestros datos, porque eso es causal de irresponsabilidad.
imputable al Estado. En tercer punto, ayuda a prevenir usos indebidos de nuestra información. Y cuarto, fortalece los sistemas de compliance y transparencia en la administración. Se debe tener en cuenta que si incumplen uno de estos principios, se abre lugar o se da espacio para sanciones administrativas, disciplinarias, incluso para sanciones penales, dependiendo de la gravedad de la conducta del funcionario público que entregó nuestros datos personales. Por otra parte, encontramos las buenas prácticas. Entonces, entre las buenas prácticas que se deben implementar en el sector público, encontramos la adopción de políticas claras de tratamiento de datos personales. ¿Qué quiere decir esto? Cuando, por ejemplo, vamos a llamar a Claro, vamos a llamar a Bancolombia o alguna institución o entidad, y cuando estamos en el teléfono nos dicen los datos van a ser tratados, ¿de acuerdo? Eso es una de las buenas prácticas que se deben implementar en el tratamiento de datos. Por otra parte, la capacitación permanente de los funcionarios. Los funcionarios deben explicar de manera detallada, clara y concreta a los usuarios para qué van a tratar esos datos personales. Simplemente para esa llamada, simplemente para esa comunicación, simplemente para esa consulta que tienen, se deben tratar esos datos personales en la ejemplificación que puse en el caso anterior. Por otra parte, dentro de las buenas prácticas encontramos el uso de sistemas de seguridad informática. Las instituciones como por ejemplo los bancos, las entidades públicas deben tener una persona encargada de sistematizar esa base de datos con seguridad para que no cualquier persona o no cualquier hacker pueda sacar nuestra información. Debe haber un monitoreo constante. Y la solicitud de autorización cuando sea necesaria y restricción de acceso a la información únicamente al personal competente. Se debe dar los datos personales de la ciudadanía solamente a los funcionarios que van a encargarse directamente del área del trámite de los datos personales. Por ejemplo, en la gobernación, para los programas sociales, no toda la gobernación o toda la planta o todo el área de la gobernación debe tener nuestros datos personales, la debe tener el funcionario encargado solamente de esa área. Así concluimos las buenas prácticas que se deben ejercer de los datos personales. En conclusión, la protección de datos personales en el sector público no solo constituye una obligación legal, sino también un compromiso ético con la ciudadanía. Su correcta aplicación permite garantizar el derecho a la privacidad, fortalecer la confianza en las instituciones y mejorar la calidad de la gestión pública. Como futuros profesionales del derecho, es indispensable promover el uso responsable de esta información y velar por el cumplimiento normativo en todas las entidades públicas. De esta manera se contribuye a una administración más transparente, legítima, respetuosa y responsable de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Muchas gracias por escucharme si llegaste hasta el final.